Hola, bienvenidos una vez más. Les saluda Meet Walken. Quisiera hoy hablar acerca de un tema que estuve viendo hace unos días en varios artículos y es el por qué la gente está teniendo menos hijos que antes. Algo que llamó mi atención fue el hecho de que todos estos artículos compartían una característica en común, que fue simplificar la realidad del por qué esto está ocurriendo. Me gustaría partir por el hecho de que en muchos países del mundo, tener un bebé se está convirtiendo en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse. Y es una noticia que no debería sorprender absolutamente a nadie. Los habitantes del mundo cada vez están teniendo menos hijos. La humanidad se enfrenta a un cambio demográfico sin precedentes, marcado por un descenso de la tasa de fecundidad que podría tener implicaciones significativas en el crecimiento económico, el equilibrio geopolítico y la estructura social de las naciones. Si el índice de fecundidad cae por debajo de aproximadamente 2.1, el tamaño de la población empieza a reducirse. Para que tengan una idea, en 1950 las mujeres tenían en promedio 4.7 hijos en su vida, y de acuerdo a las proyecciones de un estudio de la Universidad de Washington, este número caerá mundialmente por debajo de 1.7 para 2100, lo que está por debajo de la tasa de 2.1 necesaria para reemplazar por completo a una generación. Ahora, la pregunta más importante: ¿por qué demonios está cayendo la tasa de fertilidad? ¿Será que este fenómeno es resultado del hecho de que ahora muchas mujeres están accediendo a la educación, al trabajo, así como también tienen más acceso y educación sobre métodos anticonceptivos? Pues sí y no. Argumentar que el declive de la natalidad se debe solo a esas razones es sobresimplificar la realidad. No hace falta ser un genio para entender por qué la gente en muchos países del mundo tienen menos hijos. Lo irónico de esta situación es que muchos gobiernos hacen alarde de lo mucho que aman a los fetos, a la vez que son activamente hostiles hacia los padres. Por ejemplo, en Estados Unidos, o el país más glorificado por los latinos, tan ensalzado que la gente se arriesga a atravesar a pie la selva del Darién a riesgo de ser devorado por bestias salvajes para así poder perseguir el sueño americano, un sueño que ya ni siquiera existe para los mismos americanos. Así que si usted es ese tipo de persona que cree que el primo Juan tiene mucho cash porque sube fotos sosteniendo un fajo de dólares americanos, les recuerdo que la tarifa por hora para la mano de obra no calificada en Estados Unidos puede oscilar entre $28 como máximo y caer tan bajo como $8 la hora. Y solo arrendar una habitación puede costar más de $1000. Pero volviendo al tema, Estados Unidos es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que no tiene licencia de maternidad, paternidad o parental pagada a nivel nacional. Otra cosa importante de mencionar es que por lo general las licencias de paternidad en el mundo suelen ser mucho más cortas que las licencias de maternidad, exceptuando casos excepcionales como el de Japón, en donde ambos padres pueden tomarse hasta un año de licencia remunerada, con entre el 50 y el 67% del salario. Sin embargo, este permiso pocos hombres lo toman, debido a los estereotipos de género tan arraigados, en donde el varón tiene que verse como el proveedor. Y ahora que tocamos el tema de la licencia parental, es apenas oportuno mencionar que la maternidad es castigada laboralmente. Cuando la maternidad llega a la vida de las mujeres, comienzan a estrellarse con mayores brechas de ingresos laborales,
menor crecimiento y menor visibilidad en los trabajos, y hasta despidos injustificados o discriminación. Yo vivo en Chile, para que se hagan una idea, y acá por ley se tiene que otorgar un permiso prenatal y postnatal parental. El primero dura 6 semanas y el segundo 12 semanas. Es un permiso pagado y establecido por la ley, por lo que por esa razón no despiden a las embarazadas. Pero si no existiera tal ley, con seguridad sí que las echarían, porque se asume automáticamente que cuando la mujer tiene hijos, tiene que dedicar su vida a esta actividad no remunerada, que es la crianza. Es por eso que cuando las madres se reincorporan en el trabajo, las descartan para posibles ascensos, y si tenían un cargo jerárquico alto, más bien sufren descensos o hasta despidos, y aún así, la gente se pregunta inocentemente, ¿por qué la gente no tiene tantos hijos como antes? Adicional a lo mencionado, también debemos agregar el costo financiero de simplemente dar a luz a un bebé. Estados Unidos es el lugar más caro del mundo para tener un hijo, y puede ser uno de los pocos lugares del mundo donde los hospitales te cobran solo por sostener a tu hijo. Pues una pareja encontró un cargo de $39.35 en su factura del hospital por el contacto piel con piel después del nacimiento de su bebé. Debido a la naturaleza kafkiana del sistema de salud de Estados Unidos, es difícil determinar cuánto cuesta un parto promedio, pero una estimación del 2018 lo situó en alrededor de $37,000. Eso es solo para un parto vaginal, sin complicaciones, por cierto. Así que tomando en cuenta que el solo hecho de nacer puede tener un costo muy elevado en varios países del mundo, esto se suma a una de las razones por la que la gente está reflexionando más antes de considerar la posibilidad de traer hijos al mundo. Y esto es solo el comienzo, pues una vez que tienes el hijo, tienes que lidiar con los astronómicos costos del cuidado infantil. En Chile, por ejemplo, la mensualidad de un jardín infantil puede oscilar entre $570,000, que son como unos $624, la más alta en la comuna de Lo Barnechea, y $200,000, que son como unos $219, la más baja en la comuna de Lo Prado. Con estas tarifas me refiero a las mensualidades por mes. Y para que esto sea más claro, en este país las comunas son como municipios. Incluso la diferencia entre un territorio y otro nos podría llevar a tocar otro tema, como lo es la polarización social entre las comunas. Pero regresando a lo que hablábamos anteriormente, si la tarifa mensual de un jardín cuesta entre $507,000 y $200,000, y un sueldo actualmente en este país es de $500,000, que son como unos $547, ¿cómo demonios puede ser factible traer un hijo al mundo? Los jóvenes cada vez se van más tarde de la casa, los contratos laborales cada vez son peores, por tanto la vulnerabilidad laboral crece. Comprar casa es imposible, alquilar casi también, la esperanza de vida crece, la juventud se alarga, los hijos son caros. Con este panorama es comprensible que la tasa de natalidad baje. De hecho, en las últimas décadas se ha cuadriplicado la tasa de mujeres que deciden tener su primer hijo después de los 30. Paradójicamente, la sociedad te dice que tengas hijos y que no. Socialmente está la expectativa. Siempre van a estar allí esos familiares o amigos que casi idealizan la maternidad o paternidad, y esto coexiste también con un sistema de políticas laborales cada vez más precarios,
con estados casi que indiferentes hacia los padres, con pocos incentivos o flexibilidad para quienes ya lo son o quieren serlo. Sin embargo, la realidad no es de un solo color, pues hay gente que aún en contra de este pronóstico decide tener hijos, especialmente la gente de bajos recursos. Y esto no se da por ignorancia o por falta de educación sexual, porque ya la mayoría sabe cómo se produce un hijo. Al menos en la actualidad hay más acceso a métodos de control de natalidad. Entonces, ¿por qué ocurre? Pues no tengo una respuesta correcta, pero estuve leyendo un foro en donde se hacía esa pregunta y la gente respondía que, contrario a lo que se podría pensar, esto lo hacen por razones económicas, con la esperanza de que alguno de esos hijos alcance la movilidad social que los padres no han conseguido, y también con el objetivo de asegurar el cuidado de la vejez. Este argumento, pues yo lo encuentro bastante egoísta. Obviamente la idea no es imponer un totalitarismo sobre quién puede decidir tener o no hijos, pero esa idea no es muy solidaria hacia los hijos o futuros hijos. Otro factor apenas lógico es la romantización de la maternidad, un fenómeno cultural que todavía está muy arraigado en Latinoamérica, en donde se exalta el rol de la madre, presentándolo como algo maravilloso, lleno de amor incondicional, alegría y satisfacción plena. De hecho, si tomamos un momento para ver los datos demográficos de la tasa de natalidad, nos vamos a encontrar con que países como Haití, una de las economías más pobres del continente, tiene un índice de fecundidad al 2.7 y el índice en Chile cayó al 1.5. Curiosamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Haití es la segunda nación que más nacimientos ha aportado a Chile, después de Venezuela. Así que, ¿qué significa esto? ¿Que los haitianos y los venezolanos son más fértiles que los chilenos? Pues no exactamente, sino que así como migran las masas humanas, también migra una mentalidad social, una cultura, una concepción de género. Además, el surgimiento de una crisis económica y social trae consigo el descuido de muchos temas, como lo es el control de natalidad. Curiosamente, en Venezuela, también donde se vive una gravísima crisis humanitaria, el índice de fecundidad es de 2.1 hijos por mujer. A este punto ya no quisiera explayarme más, pero queda bastante claro que los contextos económicos, políticos y sociales tienen un efecto en la formación de las familias. Esta situación está poniendo a la gente fértil en un estado constante de desequilibrio mental. Cada vez es más común la ansiedad y la depresión. Esto trae consigo un desinterés por ejercer el rol de padres, ya que se nos hace difícil incluso hacernos cargo de nosotros mismos en este desalentador panorama. Contrariamente a esto, también existe un menor porcentaje de población que sigue teniendo hijos porque físicamente pueden, por instinto, porque contemplan tener a alguien que les cuide en su vejez o porque creen en el coito interrumpido. En Venezuela creen mucho en eso, créanme. Bueno, si te ha gustado este video, te invito a darle like, compartirlo y sobre todo mencionar qué opinas sobre el tema. Gracias y hasta la próxima.